buenas tardes, Andrés de Luna, qué gusto verte. Gracias por atender esta invitación del proyecto de divulgación de la ciencia de la UAM Xochimilco. Bienvenido. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Andrés, voy a permitirme presentar un poco de tu currículum. Sí. Andrés de Luna Olivo, eres doctor en Ciencias Sociales por la UAM, con especialidad en comunicación. Profesor de tiempo completo en la Universidad Autónoma Metropolitana en la Unidad Xochimilco y también ha sido docente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y en la Universidad de Anáhuac. Colaboras en diarios y revistas como Reforma, Milenio y Este País, solo por mencionar algunos. Tan solo eres autor de 21 libros, entre los que destacan La batalla y su sombra sobre la revolución en el cine mexicano, que se editó en 1985, cuando eras mi profesor, en la carrera de diseño de la comunicación gráfica. El libro maravilloso que tuve la oportunidad de leer, ir a las presentaciones, porque fue un boom en ese momento, aquel libro de erótica, La otra orilla del deseo, editada por Grijalvo en 1992 y reeditado por Tusquets en 2004. El otro libro, El bosque de la serpiente, también en Tusquets en 1998, libro finalista del premio La sonrisa vertical en Barcelona. Esto te valió ser el primer mexicano en ingresar a la colección del mismo nombre. El siguiente libro, que es una delicia, que yo recomiendo leerlo también, El secreto de las cosas de Tusquets, en el 2000, es conocerlo de tantos recovecos que hay en la vida íntima de los artistas en la antigüedad. Fue un verdadero deleite, me sentí como chismosa de saber estas pasiones. El libro Puertas al Paraíso, anotaciones sobre gastronomía y viajes, del cual también es un gran conocedor sobre la gastronomía y has hablado mucho sobre esto. Es un libro que se editó por Conaculta y Ediciones Sin Nombre en 2007. El libro Espejo en Llamas, que lo editó la UAM en 2010. Pasión y Vértigo, la pintura de Arturo Rivera, que lo editó la UAM en 2011. Los Rituales del Deseo, de Ediciones B en 2013. En un día claro se ve la noche, El tapiz del unicornio, por la editorial en 2017. Pero no solo eso, sino que en el terreno de las artes plásticas has escrito más de un centenar de catálogos. Cuando empezaste a trabajar ya en tu campo profesional, siendo muy joven, participaste en el taller de arte e ideología en la Bienal de los Jóvenes en París con la instalación Import-Export en 1977. Has sido colaborador radiofónico desde 1976 en 2013 y has colaborado en Radio Centro, Monitor, Televisa Radio, Radio Educación, Radio UNAM y Radio Fórmula. Algunos textos tuyos se han publicado en Alemania, Italia, China, Buenos Aires, Estados Unidos, Francia, Inglaterra y perteneces al Sistema Nacional de Creadores, pero además eres un profesor investigador de UAM Xochimilco, fuiste mi maestro, fuiste mi coordinador de extensión universitaria. Hicimos un trabajo muy lindo, pero además fuiste el que provocó que se generara la Galería de las Ciencias en la que trabajo desde el 2006 y que ha dado paso a que se genere este proyecto de divulgación de las ciencias. Sin que tú me lo hubieras propuesto y hubiéramos tenido esas charlas de aquella área de oportunidad, quizá estaría yo haciendo otra actividad que es la que hacía antes sobre Xochimilco, pero gracias a esas charlas y a tu coordinación se pudo generar esto y bueno, que el rector del momento nos apoyó para la creación de un proyecto de divulgación a través del diseño. Pues te quise invitar porque aparte de que admiro mucho tu trayectoria, tu trabajo como maestro, como coordinador que fuiste, el que tú nos hayas acercado a los diseñadores a conocer por qué debemos saber y apreciar el arte, para mí ha sido cambiarme la vida y ver una perspectiva. No es para hacer las cosas bonitas. Tenemos que saber de arte porque la división se llama Ciencias y Artes para el Diseño. Y tú eres un maestro que nos enseña a saber de arte. ¿Por qué tenemos los diseñadores que saber de arte? Cuéntame. Bueno, pues lo que pasa es que el diseño en realidad no es una actividad artística, pero se acerca mucho al arte porque nació justamente con algunos artistas como Toulouse-Lautrec en Francia, como Mucha en la antigua Checoslovaquia,
Y todo esto hizo que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX hubiera esta repercusión. Pareciera que el diseño surgió del arte y sigue metido ahí, aunque en realidad no es así, porque el diseño ha crecido enormemente. Y además este crecimiento enorme que ha tenido el diseño, pues tiene muchas facetas. Una de ellas en México que me parece muy importante remarcar es el trabajo de Vicente Rojo en la imprenta Madero. Vicente Rojo hizo un trabajo extraordinario a partir justamente de su aprendizaje con Miguel Prieto, y él diseñó muchísimas portadas de libros para Joaquín Mortiz, para Editorial Era, entre otras, y hizo un trabajo que verdaderamente es extraordinario. Y bueno, él además formó a Bernardo Recamier, a Rafael López Castro, entre otros muchos, que realmente trabajaron y se acercaron a este asunto de manera, pues yo diría que muy cercana a lo estético, porque hacían carteles y demás, como que hay fases del diseño gráfico que sí se acercan más al arte que otras. Lo que pasa es que de pronto si te encargan hacer un volante, alguna cosa, pues resulta tan insustancial que pues lo haces como se puede. Y entonces pues ahí simplemente aplicas alguna técnica, alguna cosa que tengas y ya lo puedes llevar a cabo. Pero por ejemplo el trabajo que hicieron Picasso, Miró, Polón, todos los grandes artistas que trabajaron en el diseño gráfico, en realidad era como una concesión, una especie como de guiño de ojo que les daba el arte y que les daba el diseño también, porque ellos no eran diseñadores exactamente. Entonces, de pronto alguna imagen que ellos hacían se le ponía abajo lo que tenía que ponerse ya. Pero ahí no estaba involucrado el diseño, probablemente estaba involucrado el gran artista que estaba haciendo una especie de diseño para tal o cual exposición o tal o cual asunto. Y todo esto, lo que vino a dar al traste o vino también a funcionar, es que en la UAM Xochimilco se acerca uno al arte y se acerca uno al diseño, pero hay que entender las diferencias entre uno y otro. El arte tiene que tener una expresión estética siempre. En cambio, el diseño no siempre logra esto. No lo logra porque además el diseño es un medio para lograr otros asuntos. Asuntos generalmente comerciales actualmente que no permitirían llevar a cabo esta operación en todos los casos. Y todo esto, lo que ha ocurrido es que de pronto algunos diseñadores se sienten artistas, pero no logran su cometido. Entonces hay que aclararles bien que cuando se acerquen al arte es para hacer un cartel, para hacer alguna cosa del internet, alguna cosa que se salga un poco del diseño común y corriente que realmente tiene poco que ver con el arte. Pero todo esto ha sido realmente como producto de los años y años de trabajo y de labor que ha tenido el diseño gráfico. Oye, Andrés, ¿y cuando dices que tiene que haber una expresión estética, a qué te refieres cuando hablas con la estética? Sí, me refiero a que de pronto hay gestos o hay datos o hay formas que tienen que ver con lo estético o con lo artístico y que de pronto a veces una mala tipografía, un mal señalamiento y demás pueden acabar con eso. Hacer arte es muy complicado, aunque actualmente es mucho más fácil. Después del arte pop, el arte se volvió mucho más abierto, digamos. Y Sí. actualmente con la posmodernidad el arte se volvió ya con una apertura enorme, aunque a pesar de todo eso, a pesar de todo lo que hay de aperturas, sin embargo el arte responde a otros intereses diferentes del que tiene el diseñador. Si bien hay que enseñarles que el diseñador puede ser también un artista, su trabajo en general no siempre lo es. Y eso me parece muy importante decirlo. Claro, sí se confunde a veces eh, que la diferencia entre el arte es una necesidad propia del artista y el Claro, diseñador tiene que cumplir con un cometido de otra persona hacia un público. y claro que además que lo está haciendo, le está responsabilizando al diseño, generalmente no entiende el arte. Eso hay que entenderlo también. Es Ajá. muy raro que una Secretaría de Cultura o alguien así de pronto encargue un trabajo y lo acepte tal cual. No, más bien aquí
les imponen ciertas condiciones y quieren que se lleven a cabo. Entonces es muy difícil eso. Incluso las portadas de libros que antes eran pues maravillosas, en general eran muy buenas portadas que se hacían en México a partir justamente de la enseñanza de Daniel Gil en Barcelona, pues, pues en México actualmente, imagínate que de pronto en Tusquets compraron un disco con imágenes, y esas imágenes simplemente seleccionaban la que estuviera más cercana al tema del libro y con eso hacían el proyecto, lo cual me parecía verdaderamente escandaloso, pero así funciona, porque se ahorraban una buena cantidad de dinero en eso. Que tampoco era gran cosa lo que le pagaban a los diseñadores, pero de todas maneras era mucho más interesante que hicieran una portada a que seleccionaran una imagen X para hacer una portada. Y entonces cuando se están formando los alumnos, ¿cómo abordas tú esto de la enseñanza del arte? Pues con esto que te estoy diciendo, realmente de que hay que entender el arte por un lado y el diseño por el otro, aunque hay momentos en que se juntan. Y eso es lo que hay que entender muy bien, porque si no, el alumno puede vivir frustrado porque no puede hacer obras artísticas o porque no tiene a su alcance la clientela que él hubiera sugerido, hubiera supuesto que iba a tener. Ajá, Eso me parece así terrible. claro. Y de las cosas, ¿qué es lo que tú has estado investigando como investigador en la universidad? Bueno, yo investigué, hice un trabajo que se llama El tiempo y ficcionalidad, que Ajá, es un ensayo sobre una obra de artistas desde el Renacimiento hasta la época actual. Son 36 artistas. Ahora pienso hacer un trabajo sí. que es el de una pintura casi olvidada, que es el de la pintura de las mujeres. Sí, cuéntame, eso me interesa porque es un proyecto que está empezando a, a dar como caminito, ¿no? Bueno, Claro, ya lo tienes muy pensado, sabes de qué. sí, esto Sí. fue a finales del 2019 cuando tuve que ir a España, a Madrid, y ahí nos tocó ver a Norma y a mí, a mi esposa y a mí, una exposición de Sofonis Banguisola y Lavinia Fontana, dos de las grandísimas pintoras renacentistas que tenía el mundo. Y ahí Ujú, toda la sala donde se estaban estas mujeres exhibiendo sus cuadros, bueno, sus cuadros estaban exhibiendo ahí. ujú. Había una mujer ahí, María Jimeno, que hacía un trabajo de performance con un libro de Gombrich, que hacía como que lo cortaba y metía imágenes ahí. Y iba diciendo los nombres de las pintoras que ella consideraba que faltaban. Ajá. Faltaron muchas, pero no era el caso ese. El hecho es que ese performance me movió muchas cosas. Yo me di cuenta que en la investigación que yo había hecho de los artistas, de los 36 artistas, de realidad había metido a 3 mujeres, lo cual era escandaloso para mí mismo. Wow. Y ahora, en estos ¿Sí? tiempos. Exacto. Sí. Entonces, lo que ahora me propuse es hacer algo semejante, pero con mujeres solamente, para Ujú. incluirlas en el otro texto. Ok. ¿Y quiénes son esas mujeres? Bueno, por ejemplo, te voy a poner, ¿Se hay una puede mujer, saber? sí, claro, claro, Ah, no, ok. no es Ajá. secreto ni nada, no, Ujú. no, está, por ejemplo, J.D. Feo, que es una de las mujeres más interesantes de la pintura norteamericana de los años 60 y 70. Ujú. Está Paula Rego, que es una de las grandes artistas portuguesas del siglo XX. Está Tarsilia do Amaral, una brasileña extraordinaria. Y mexicanas hay, no sabes cuántas. Sí, me Tan imagino. solo Lilia Carrillo, por ejemplo, Sí. que es la gran pintora mexicana. Ujú. Remedios Varo, bueno, que Remedios Varo ya está más o menos, está muy estudiada más bien. Sí, Leonora Carrington también está muy estudiada, pero hay que meterla ahí. Y a la sí. que no voy a meter es a Frida Kahlo, ¿Por qué? Porque porque también Frida está Kahlo muy ya es hasta perfume, es hasta tortilleros pues para meter ahí las tortillas, pastilleros para los medicamentos. todo eso. Entonces ya no me interesó meter a Frida Kahlo. Aunque su Ok. obra de chico te voy a decir que me interesaba mucho. Y yo iba al Museo de Arte Moderno a ver las obras de Frida Kahlo, lo cual Wow. ahora lo veo y lo veo como una ingenuidad. Pero Ajá, no lo veo como ingenuidad, sino que me interesaba en ese momento y me pareció muy importante y mi formación pues derivó de todas estas experiencias. claro. Y de mujeres mexicanas, aparte de Remedios Bueno, Varo, está Cordelia Leonora. Urrueta, que es extraordinaria, Cordelia Ujú. Urrueta. Ajá. Está también esta,
¿cómo se llama? Hilda Castillo, que es menos conocida. Están, bueno, las mexicanas de principio del siglo, que hay varias por ahí que hacían pintura. O sea, ¿de dónde a dónde vas a abarcar? Voy a abarcar diferentes épocas desde el Renacimiento hasta la época actual. 36 solamente van a ser. Ok. Y esas mujeres actuales, por ejemplo, ¿a quién vas a estudiar de las más contemporáneas? Bueno, por ejemplo, tengo pensado estudiar a Teresa Morán. Teresa Morán, que es una pintora que ya murió, pero que fue una pintora muy interesante, aunque en su momento no fue bien reconocida. Decían que no dibujaba bien, todo, y su homenaje en Bellas Artes fue muy cuestionado, pero realmente era una buena pintora. Ajá. Ahora, haciendo un análisis de todo eso, pues reconozco que es una buena pintora, incluso amiga y todo eso. Ya ¿Y por murió. qué generó tanta polémica? ¿Por estar en Bellas Artes? No, porque hicieron una exposición. Miriam Kaiser hizo una exposición donde primero exponía a su marido, Enrique Estrada, y luego exponía a ella. Ajá. Y entonces lo consideraron como una cosa, pues, muy, Discriminatoria. sí, no, muy discriminatoria, no, al contrario, muy cercana a Miriam Ah, Kaiser. ok. Y Ajá. entonces, pues cuando expone Teresa, la atacan y la destruyen totalmente. Ah. Pero Ujú, realmente es una mujer que vale la pena. Y ujú, también ahí está otra pintora que me parece muy interesante, que es Marta Pacheco. ujú. Marta Pacheco, que hace unas cosas que yo jamás pondría en mi casa, pero porque pinta muertos que están en la morgue Wow. o locos. Entonces vas a escogerlas en base a lo disruptivas que son. Disruptivas, entre otras cosas, porque, por ejemplo, en el Renacimiento no eran tan disruptivas, estaban con Felipe II y cosas así. Ujú. Pero realmente, por ejemplo, Rosa Bonheur también la voy a citar ahí. Y Rosa Ah, Bonheur era una pintora que pintaba naturaleza y pintaba vacas, entre otras cosas, pero no ajá, tenía nada disruptivo. No, son pintoras que valen la pena reconocer por su talento plástico. ajá, Y entonces ahí es donde, y si de pronto en el siglo XX hay pintoras disruptivas, entonces ahí sí. ajá. Y Ok, eso es lo que vale la pena reconocer y hacer. ajá. Obviamente esto se virá a libros. Sí, 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 espero que pueda publicar el libro anterior y este. Ajá. Y entonces, ¿qué es lo que vas a... ¿Hay alguna selección? Decir, solo que sean, tiene que haber una escultora o una No, son puras performance, pintoras, puras puras pintoras, pintoras. Ok. puras pinturas. Ajá. Y dentro de la pintura, vas a estar como proporcionado de esas 36 en Sí, ya tengo diferentes. los materiales y tengo todo. Ya tengo todo, Cecilia. Y entonces, ¿y por qué mujeres? Ya sé que en esta época ahorita, bueno, es muy importante que se Sí, a mí no me cuenta, interesaba pero esa parte de hacer un libro sobre mujeres nada más, porque me parece no, siempre que lo interesante es meter las dos partes. Pero claro. aquí sí me pareció importante a mí que yo no había metido mujeres en el libro anterior. Tres Ajá, mujeres se habían metido. sí, Me parecía terrible eso. ok, Me pareció que cuando hablaba de Gombrich, María Jimeno en su performance, realmente estaba hablando de todos los que hacíamos ese trabajo y no metíamos a las mujeres, lo cual me claro, pareció terrible. claro. Oye, y toda la experiencia que tuviste, que no recuerdo ahorita que lo hayamos mencionado en tu semblanza, fuiste coordinador de la Galería del Sur muchos años y llevas Sí, también mucho tiempo colaborando en la asesoría sobre qué temáticas poner, qué artistas se pueden incluir. Entonces, ¿cuál ha sido como tu visión de lo que es importante que vea nuestra comunidad dentro de la universidad con esas muestras? pues fíjate que desde que yo era coordinador de extensión universitaria me interesó mucho poner al alcance de los ojos de los alumnos de la universidad, pues a una serie de artistas que son importantísimos en el Ujú, medio nacional, entre otros. ujú. Y entonces, por ejemplo, una vez Víctor Muñoz lo vi y entonces me dijo, estás creando un panteón de la Galería del Sur. Y ¿Por? le dije, ¿por qué? Dice, porque expones a puros muertos. Pero no era así, no era así. En No, no, realidad yo
trataba de exponer a los grandes artistas y así lo Hemos logramos. tenido exposiciones magistrales en esa galería. Ha estado Toledo, ha estado Cuevas, ha estado Leopoldo Méndez. No sé, es que son muchísimas. No sé cuántas exposiciones se han hecho, pero Son son muchísimas y tan solo en queda, ¿no? Taqueda. Pero tan solo una vez se me ocurrió que pudiéramos hacer lo de los tres grandes. Entonces expusimos ahí a Rivera, a Siqueiros y a Orozco. Ajá, por Una, ejemplo. una gran exposición, aunque la de Rivera, que era la última, Ujú. ahí nuestro rector Cuauhtémoc, ni me acuerdo cómo se apellidaba, Cuauhtémoc Galo, no sé, Pérez, Llanas. Pérez, él decía que había mucho, que era una inversión tremenda la que había que hacer. Y luego cuando vino, En realidad es el pago de los seguros. pero los pagos de los seguros estaban muy atenuados, porque no decíamos cuánto costaban las obras en realidad. Sí, por Si eso te hubiéramos dicho, digo, no, no, si sí, se sabe cuánto cuesta la obra, traerla, que la puedan prestar y exhibir, o sea, sería costosísimo. Sin es embargo, justísimo. por ser la universidad y por ser las gestiones que podías realizar, se pueden traer esas obras, Claro. ¿no? Y Ajá, hace poco se pudo traer a Arnaldo Cohen, en fin, yo creo que ha habido que es una buena experiencia la de la Galería del Sur. ajá. Y esto Y que hay has que seguir propuesto, insistiendo por ahí. ¿mandé? Sí, que hay que seguir insistiendo en este asunto, para que los alumnos se formen en este terreno, aunque sean pocos los que se formen. Sí, De los porque pocos habrá que, sí, habrá quienes no tienen oportunidad de ir a los museos, o bueno, ahora que nuestra población en la comunidad universitaria es mucho alumno de fuera de la Ciudad de México, claro, es tener un pequeño espacio con esa oportunidad en lo que empiezan a familiarizarse a ir a los grandes museos que están hasta el centro, pero en el sur, solo en la UNAM y nosotros tenemos la cercanía de estas galerías con obra de primer nivel, claro. ¿no? Y además, bueno, ahí se ha logrado algo que no se había logrado en la UAM en general, Ujú, mantener un nivel de exhibición que ninguna institución de la UAM ha logrado, ujú. lo Sí, cual eso me es parece muy algo importante. exacto. Oye, y entonces con los alumnos, ¿cómo trabajas tus clases? ¿Qué les gusta hacer? Nada, no les gusta leer. Lo que pasa es que aquí es una clase teórica, entonces, ¿cómo vamos a ver teoría sin ver textos? Entonces Ajá. les selecciono una serie de textos Ujú, que van de Gombrich ujú. a ¿cómo se llama este hombre? Este, ¿Cómo se llama? Es- Pues yo recuerdo que nos dejabas y nos platicabas cosas maravillosas de los museos, de los viajes, de cómo era Egipto y cómo podías ver la obra real y ibas a Grecia y ibas a España y a Italia. Entonces, las vivencias algo que era muy lindo, aparte de los libros que nos dejabas, era cómo nos transmitías este cariño por la obra y nos hacías tener esa experiencia estética a partir de tu narración, ¿no? claro, desde luego. Creo que lo que ha pasado en los últimos tiempos es que el arte pareciera que es un añadido, Sí, algo que si quieres lo ves, si te da tiempo, ¿no? No se sí, ve como claro. parte de una experiencia de vida que te va a generar una sensibilidad más amplia y que te va a permitir ver las cosas, incluso si eres economista, ver las cosas diferentes, tienes una sensibilidad desarrollada a partir de la expresión artística, ya sea que lo desarrolles o que seas un espectador del mismo, Sí, ¿no? pero Entonces, actualmente imagínate que una vez un muchacho, yo pregunté, no sé por qué pregunté algo de Rubens, no estábamos hablando de Rubens, pero les pregunté algo de Rubens. Un muchacho se levantó porque nadie sabía, un muchacho se levantó y dije, ah, qué bien que este muchacho sabe de Rubens. Dijo, sí, es uno de los grandes pintores del siglo XIX. Pues bueno, ups, sí, pues, ¿qué le dices? pues sí, Tratas de aclararle, pero bueno, ya. ajá. Ay, Andrés, pues qué rico que nos platiques. Un día quisiera que tuviéramos alguna charla sobre esto que está en tus libros. Eres también conocido
en el mundo de la literatura por tu análisis sobre el erotismo en el arte y el cuando erotismo en quieras. los artistas, ¿no? Muy Ese bien, libro del secreto de las cosas es una belleza donde nos muchas haces gracias. ver ciertas, es toda una cuestión de investigación, porque no es ficción, sino que te fuiste a conocer cómo era la vida de los artistas y cuáles eran Sí, estos gustos particulares en el mundo de la sensualidad, del erotismo, y es algo que a veces solamente vemos la obra, pero el ser humano que está detrás de esto, también tiene mucho que decir, y gracias a claro, los libros lo hemos podido conocer. Entonces yo te agradezco muchísimo y sí te comprometo a que en algún momento platiquemos sobre toda tu obra literaria que ha abordado el erotismo desde aquella época de el suplemento semanal era sábado, del sábado, era el uno más uno. el 1+1 y después fue la ¡Wow! jornada. Sí, La estamos jornada. hablando de hace muchos No, años, muchísimos ¿no? años. Sí, Del terremoto, pero no del sí, 2017, no, sino no. del 85. Entonces, ese descubrimiento, creo que mucha gente llegó a conocer mucho de erotismo gracias a ese suplemento cultural y gracias a esa última página del contenido de la jornada semanal que todos esperábamos llegar hasta el último para leer a Andrés Desmond en sus erotismos. Pues muchas gracias, Andrés, por dejarme estar un rato charlando contigo. Extraño mucho aquellas charlas cuando tuve la oportunidad de trabajar contigo como coordinador. Y bueno, gracias al Zoom y a este confinamiento es que se puede dar esta oportunidad. Te la agradezco enormemente. Muchas gracias y esperemos que vaya bien tu proyecto de investigación con las mujeres pintoras y que un Sí, día nos cuentes cuáles fueron los avances y qué has estado descubriendo de todas ellas, porque pues sí, hay mucho que decir del estudio sobre el arte en la mujer. claro. Muchas gracias, Cilia. Muchas gracias a ti, sobre todo, por dar la oportunidad de hablar de estas cosas que generalmente no se pueden hablar. Y pues así, hablarlo directamente. Pues Mejor, qué sí, bueno. y como un investigador de la universidad, pues adelante, bienvenido, porque esto es parte también de lo que tenemos que dar a conocer de lo que es nuestra universidad. Pues muchas gracias, Andrés, a nombre de la doctora Elsa Muñiz, coordinadora de Extensión Universitaria de la UAM Xochimilco. Les doy las gracias a quienes estén viendo esta conversación con Andrés de Luna y los invito a seguirnos y a poner algún comentario en el canal para que podamos seguir haciendo nuestro trabajo y estar entrevistando a nuestros investigadores que tienen mucho que decir. Muchas gracias, Andrés. Buenas tardes. Muchas gracias, Cilia, a ti. Muchas Buena gracias. suerte y que estés muy bien.